Porque diría, lo que tenéis que hacer es lo que yo hacía. ¿Por qué no utilizáis los mecanismos que os di? Y el ejemplo más dramático es, por ejemplo, el de flamenco. Blas Infante, con esa intuición mágica que tenía, dijo que flamenco provenía de Fala Mengú. Estaréis cansados de leerlo. Fela Mengú. Fala es campesino, es cierto, pero Mengú no existe en árabe. Es una palabra que no existe. No existe. Es verdad. Tú vas a cualquier país árabe, en todas sus variaciones dialectales, en Egipto, en Siria, en Marruecos, y dices Mengú y no sabes lo que le estás diciendo. Pero si le dices Menkub, les tiemblan hasta los veneros del alma. Menkub. Fíjate si Blas Infante era inteligente, porque lo oyó, lo escribió, y aunque se equivocó en la palabra, el tiro era acertadísimo. No era Falamengu, era Falamenkub. Falamenkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Fijaros qué hermoso. 2 grados de expropiación. Está la expropiación material, cuando te quitan lo patrimonial, el dinero, la camisa, la casa. Entonces eres un mindun. En árabe la palabra mindun, de ahí proviene el mindundi o el mendondo, que es un mote que también se utiliza mucho, el mote de mendondo. Menkub es cuando te quitan lo patrimonial y lo inmaterial, lo no patrimonial. Cuando te quitan tu casa y tu religión, tu ropa y tu lengua. Cuando te lo quitan todo y te conviertes en un marginado. Menkub significa marginado, excluido, no sin tierra, sin nada. A mí me dijo un amigo marroquí, dice, te pongo un ejemplo de Menkub. Un Menkub, tú imagínate que estás en el Tajo, y están trabajando los jornaleros, y se acercan a pedirte agua, y en el fondo hay un desarrapado, una persona tirada, sucia, y a ese tú no le das agua, que es el que más lo necesita. Ese es un Menkub. Pues Fala Menkub, por sentido común, quiere. El Fala Menkub era el morisco. El morisco al que le quitan todo. El flamenco no era el arte inicialmente, era la persona. Por eso se dice que vas vestido de flamenco o vas vestida de flamenca. El flamenco era el marginado, el excluido, el errante, el que se tuvo que meter en la sierra, en las cuevas de Guadix, el que tuvo que huir a las casas pordioseras, a los chozos de las costas, el que vivía en los arrabales. Ese era el flamenco. Pero ese flamenco era el morisco que no llegó jamás a asimilarse, el que seguía rezando, el que ocultaba su condición. Hay una virtud coránica que se llama taquilla. La taquilla es una virtud que te permite seguir siendo lo que eres, aunque aparente lo contrario. Por ejemplo, tomarte una tapa. Tapa era una tapadera de tocino sobre un vaso de vino. Si tú te tomas tocino y te tomas vino públicamente en una taberna, no eres musulmán, no pareces musulmán. Estás tomándote vino y estás tomándote cerdo, y sin embargo con la taquilla mantienes tu fe. La taquilla es una palabra que proviene de un objeto físico, que es la tasca. La tasca es una alacena abierta en la pared, y en esa alacena el morisco guardaba el Corán y guardaba el tasbih, que es como una especie de rosario. Si tú abres la tasca, si tú abres la taquilla, si tú sacas de la taquilla lo que hay, revelas el secreto. De ahí viene la expresión salir del armario, que no tiene ningún sentido. No, sí tiene sentido. Salir del armario, salir de la taquilla, es descubrir el secreto. De ahí viene. Y estaba hablando de flamenco, y estaba diciendo que el flamenco es el que esconde. ¿Lo esconde dónde? En lo más hondo. Y lo va reproduciendo hasta que olvida lo que está haciendo. Hasta que lo olvida. Pero si nos ponemos estas gafas intuitivas que nos dio Blas Infante, el mundo estalla de colores. Es como si nos estallasen en los ojos centenares de bengalas. Os voy a poner ejemplos hermosísimos. Un musulmán, para recordarse, para confirmar que es musulmán públicamente, hace la shahada. La shahada es la ilaha illallah. La
Illaha, la ilaha. En Al-Ándalus se hablaba con Imela. La Imela es que la A era una E. ¿Lo sabíais? Es algo que deberíamos saber todos. En Al-Ándalus la A, en árabe, se pronunciaba como E. Entonces la ilaha illallah, la ilaha illallah, en E es leilele, que es como comienzan la mayoría de los palos flamencos, especialmente la soleá. La soleá es una palabra críptica en la que encaja como un guante la palabra salallah. Salallah es una oda al profeta. Y siempre la soleá empieza y empieza diciendo ay de la pérdida, pero a nadie se le ha ocurrido. Si están diciendo ay, si es que me lo habéis quitado todo, si es que le duele, si tiene la garganta llena de sangre. Y de ahí provienen todos los palos. Todos los palos. Farruca viene del árabe faruk, que es el que distingue la verdad de la mentira. Seguirilla. La seguirilla termina en illa, que es como terminan todos los diminutivos en femeninos en árabe. Y es seguirilla, y no seguirilla castellanizada. Mentira. Ni siquiera la formación literaria seguirilla se compadece con la seguirilla. Pero la sikirilla es la virtud musulmana de decir siempre la verdad que duele. Por eso en una seguirilla no se puede decir nada alegre. Jamás. Y las seguirillas terminan con la cabal. Y es que todas las plegarias moriscas terminan diciendo Allah Akbar, Allah Akbar. Dios es grande, Dios es grande. Terminan con la cabal. Pero claro, no se podía hablar árabe. Pensad un momento que ahí donde está la clave. En ese momento, el árabe no existe como lengua. Y entonces los académicos de la lengua se tiran de los pelos porque no saben dónde buscar. Pues claro, aceite sí. Era una palabra que habíamos dominado durante la frontera y nunca mejor dicho aquí en Jerez. Aceite, azúcar, almohada. Pero las palabras que surgen del trauma de la expulsión, que surgen justamente con el destierro, no tienen padre ni madre. Buscad en el diccionario la palabra jarana. Haran. Y dice el diccionario, de origen incierto. Haram es lo prohibido a un musulmán. Es haram beber vino. Irse de jarana es irse de copa, irse de pasarlo bien, irse de lo prohibido. Eso es una palabra que proviene indudablemente del árabe, pero del árabe de lo prohibido que ya hacían. Tomaban vino para disimular que no eran musulmanes. El haram. Faralaes. Ir al diccionario, buscar faralaes. Y dice de origen incierto. ¿Cómo que de origen incierto? Por Dios. Farah significa en árabe alegría. Farah, la misma casa de Blas Infante era la casa de la alegría. Dar al Farah. Irse de feria es irse de Farah. Irse de Farah. Igual que irse de farra. O tal persona tiene mal fario, tiene mala alegría. Traje se dice en árabe lebs. Luego farah lebs es el traje de la alegría. Farah lebs. Y sin embargo, nuestro diccionario dice de origen incierto o de farfalán, que es una palabra de origen francesa porque todo el mundo ha visto en Versalles que la gente va vestida de farfalán.